Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar un tema, orden público, que es un tema que me han pedido muchos de ustedes para que le aclare algunos conceptos. Reconozco que es un tema muy abstracto y que merece alguna explicación para su entendimiento. El orden público es un concepto dinámico, bastante estable, porque no es que una cosa es hoy de orden público y mañana deja de serlo, es estable, pero en el transcurso de la vida de una sociedad, estos principios de orden públicos pueden ir modificándose o pueden ir incorporándose otros que devienen orden público. El orden público nace como estudio científico en el siglo XIX y es la ciencia jurídica francesa que desarrolla esta teoría. Viene a ser un conjunto de ideas o principios de índole, y tomen en cuenta esto, que por qué los ordeno de esta forma, políticos, morales, económicos, sociales y a veces en algunas sociedades religiosas, que tienen por finalidad, ¿qué cosa? Mantener la cohesión, la subsistencia, la existencia de una sociedad, que no se desequilibre la sociedad y aún pueda desaparecer una sociedad por no respetar estos principios que son necesarios para la existencia, para la subsistencia del orden social. Estos principios, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en leyes. ¿Y estas leyes qué son entonces? Son leyes de orden público. Las leyes de orden público contienen principios de orden público. Vuelvo a repetir, entonces todas aquellas ideas y principios necesarios para la cohesión social, de un orden social, que son de distintas índoles. Vuelvo a repetir, políticos, morales, económicos, sociales y en algunas sociedades también religiosos. ¿Por qué pongo el acento en este orden? Porque en el siglo XIX existía un desarrollo de la teoría de orden público. Pero como bien sabemos, siglo XIX, un momento de una economía liberal, una sociedad individualista, casi egoísta, la autonomía de la voluntad no era limitada. Entonces, ¿a qué referían esas ideas y esos principios de orden público? Obviamente solo a nivel político y morales. ¿Dónde estaban los principios políticos de orden público? Principalmente en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es una ley de orden público que contiene principios e ideas de orden público. Por ejemplo, el sistema democrático. No podemos concebir una sociedad totalmente unificada si, ¿qué pasa? Si subvertimos el orden democrático. Entonces, y ya, bueno, sabemos, tenemos ejemplo en la Argentina de lo que ha pasado, ¿no es cierto? También otros derechos y garantías, todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional son de orden público. La libertad de expresión, la propiedad privada, la libre circulación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todos los principios políticos que se necesitan para cohesionar a la sociedad. Pero también decimos que son principios morales. ¿Y dónde los encontrábamos en el siglo XIX, esos principios morales de orden público? En el Código Civil, el Código de Vélez, tiene un montón de reglas que son de orden público. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo nada más, el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX no se concebía que la sociedad podía tener una unificación, una cohesión, si no se basaba la familia como primer célula social en un matrimonio, la base matrimonial. También todas las reglas en materia sucesoria. ¿Por qué? Porque la división de la propiedad luego de la muerte de una persona causante es necesaria, es importantísima para la sociedad.
No daba lo mismo que toda la tierra quedara en manos de un hijo o que se regule la forma de heredar, la legítima, cuánto podía disponer el causante, el que se va a morir, en un testamento. Entonces las normas sobre la libertad testamentaria también son de orden pública, en donde se limitaba a través de la legítima, se limita a través de la legítima la parte que puede la persona disponer para después de su muerte, de sus bienes. Las cuestiones de desheredación, no es bueno para una sociedad que cualquier persona desherede a su heredero forzoso por X motivo, no, son leyes de orden público, hay causas muy severas y muy determinadas que va a implicar cuándo procede desheredar a alguien. También, por ejemplo, en materia de todos los derechos reales, cuando se regula la propiedad, el condominio, la hipoteca, todo eso son reglas de orden público que están contenidas de índole, digamos, moral, que están contenidas en el Código Civil y lo estuvieron en el Código de Vélez, siglo XIX. Ahora bien, en el siglo XX, el Estado comienza a tomar una posición intervencionista. Comienza a involucrarse en las relaciones jurídicas privadas, limitando la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque se produjeron desequilibrios de orden de índole económico y también de índole social. Entonces es así como nacen leyes de orden público, que son las leyes, primero las leyes de orden público de protección. Vamos a equilibrar el desajuste que se producen en algunas relaciones jurídicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las antiguas leyes de locaciones urbanas, en la década del 30, en donde se establecían precios de locación, se ordenaba la prórroga de los contratos de locación. ¿Por qué? Porque en ese momento había necesidad de vivienda. Entonces el legislador, a través de ciertas leyes de orden público, de protección, porque iba a proteger al locatario, mandaba a que un contrato vencido debía necesariamente prorrogarse. Acá no, la voluntad del dueño de la propiedad, del locador, se dejaba de lado. Le dice, usted sí, hoy venció el contrato, bueno, pero 5 años más, 3 años más, lo que sea. Va a tener que usted respetar ese contrato. ¿Cuál era el sentido? Un problema de subsistencia social. La gente necesitaba vivir, no había vivienda, y a través de esta ley su finalidad era proteger al locatario, al inquilino, a los fines de proveerle de esa vivienda que era escasa. Con el tiempo también vamos viendo otras leyes de orden público de protección, como pueden ser las leyes de consumidor, y antes que esto obviamente estaban todas las leyes laborales, el trabajo, todo lo que se refiere al derecho laboral, por lo general son leyes de orden público. La jornada de 8 horas. No se puede concebir una sociedad sana con una persona que se le obligue a trabajar a lo mejor 16, 17 horas por día, o que se obliga a trabajar a los niños, en donde se ponen una tensión con su derecho a ser educado, y se los obligaba a trabajar, entonces se prohíbe el trabajo del niño, o se otorgan licencias, a lo mejor, las licencias ordinarias, pero también licencias en caso de embarazo. La mamá, cuando tiene el niño, tiene derecho a un periodo de excedencia, de que se le mantenga su labor, su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente hace a una sociedad sana que la madre tenga un bebé y el bebé sea protegido por ella misma. Entonces sería muy injusto que el empleador la pueda despedir porque tuvo un ser importante para la sociedad. Y después, como les decía, las leyes de consumidor. Y así hay un montón de leyes
que su finalidad es de mantener ciertos valores sociales que son designadas como de orden público. Y también tenemos las leyes de orden público de carácter económico, también llamado orden público de dirección. Por ejemplo, las leyes impositivas. A cualquier Estado le interesa que se puedan recaudar impuestos para devolverlos al pueblo, a esa sociedad, como justicia, como educación, como salud, ¿sí? Pero para eso necesita el Estado tener recursos, y esos recursos obviamente están regulados por leyes impositivas que son de orden público. Pero también hay leyes, el Estado interviene en la organización económica, a veces en caso de gravedad institucional, como pasó acá en la Argentina en el año 2001, que estuvimos al abismo de la desintegración cuando salimos de la convertibilidad, $1, $1, que ya la persona que tenía un crédito de $100.000 ya no eran $100.000, a lo mejor eran $500.000. No era una sola relación jurídica, había muchísimas relaciones jurídicas en el país. Bueno, y esto obviamente ponía a la sociedad al borde del estallido. Entonces tuvieron que sancionarse una serie de leyes por el Congreso Nacional al fines de regular estas situaciones de desequilibrio. El Estado tuvo que salir a intervenir, y que lo hace a través de ¿qué? A través de leyes de orden público. Leyes de orden público. Quiero que ustedes observen acá. Yo estoy hablando de leyes de orden público que obviamente contienen principios e ideas de orden público, como que viene a ser el orden público el objeto de las leyes de orden público. Y la ley de orden público entonces va a ser el instrumento necesario para la protección, para poder cumplir estas ideas, estos principios que son necesarios para la subsistencia de la organización social. Como ustedes podrán observar, estas leyes lo que hacen es limitar la autonomía de la voluntad. En las leyes de locación en su momento se les dijo: señor locador, señor dueño de la propiedad, el contrato se venció, pero usted necesariamente deberá aceptar la prórroga de este contrato y a un precio determinado. Limitó la voluntad. Esto era inconcebible en el siglo XIX, ¿no es cierto?, donde la autonomía de la voluntad era privilegiada. Ahora ya no, por una ley de orden público. ¿Qué queremos decir? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las leyes de orden público limitan necesariamente la autonomía de la voluntad. Y es esto lo que capta el artículo 12 del Código Civil y Comercial, que se los voy a leer. Dice: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Las convenciones particulares, los contratos, no pueden dejar sin efecto orden público. Entonces, limitan la autonomía de la voluntad, y como ya vimos en el trabajito práctico, si limitan la autonomía de la voluntad, estas leyes son imperativas. Toda ley de orden público es imperativa. Lo que no quiere decir, y esto ya lo estudiaron ustedes, que toda ley imperativa sea de orden público, porque hay leyes que son obligatorias, en el sentido de que no pueden regularse por las partes otra cosa, no porque sea de orden público, sino porque está en juego un interés general. Cuestiones valiosas. Entonces, la ley de orden público limita la autonomía de la voluntad, y esto es lo que ha normatizado el Código Civil y Comercial en su artículo 12 como principio general del derecho. Un principio general del derecho normatizado. Las leyes de orden público no pueden ser dejadas de lado por un contrato. Y a su vez, las leyes de orden público tienen derechos que son irrenunciables.
El trabajador no puede renunciar a su jornada de 8 horas. El señor que se encuentra enfermo no puede renunciar a su licencia por enfermedad. Como eso, todos los ejemplos. Bueno, yo creo que hasta acá es lo que necesitan ustedes por ahora para comprender lo que es el orden público. Cualquier cosa que no hayan entendido me lo hacen saber a través de los medios que nos venimos comunicando. Y bueno, les mando un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Cualquier otro tema que tengan ustedes interés en que yo les explique, me lo hacen saber y con mucho gusto hacemos lo mismo que ahora.